Gracias, señora Presidente. Este proyecto de ley que nos ocupa hoy, la denominada Ley de Abastecimiento, y que en definitiva es la ley que nos va a garantizar a todos los argentinos el desabastecimiento. Yo no me voy a referir a lo que pasa en Venezuela, en Cuba, o lo que pasó en los países detrás de la cortina de hierro, porque eso verdaderamente sí es del siglo pasado. Pero yo tengo memoria, porque pequeño, pero lo suficientemente grande como para acordarme, en el año 1974, cuando se concibió esta ley de abastecimiento, a lo mejor con alguna buena intención, pero cierto es que esta ley está probadamente demostrado que le ocasionó un daño enorme a todo el pueblo argentino. Enorme, en concreto, ¿a quién? Al destinatario de los afanes de esta ley y tal vez de los legisladores de aquellos años, que era ¿quién? No se conocía entonces en la Argentina a los consumidores y usuarios, pero verdaderamente que perjudicó a consumidores y a usuarios. Entonces, ¿cómo olvidarme verla a mi madre en aquellos años recorriendo la ciudad tratando de conseguir un kilo de azúcar? Y lo mismo pasaba con todos los vecinos de esta ciudad de Buenos Aires y de todas las ciudades del país. Era imposible conseguir artículos de primera necesidad en la Argentina. Y esto ocurrió en nuestro país, aquí. Pero claro, se han olvidado los funcionarios. La eterna tentación de la suma del poder. Porque esta ley no está dirigida a consumidores, como se dice. Esta ley está concebida para llevarle más poder a los funcionarios del Estado, para darle más poder al gobierno de la nación. Y eso no es bueno, definitivamente no es bueno. Fíjense, esta ley es negativamente paradigmática. ¿Por qué digo esto? Porque elimina al consumidor. ¿Y por qué digo que elimina al consumidor? Porque la esencia misma del consumidor, ¿qué es? La libertad. Si el consumidor no tiene la libertad de poder elegir, de poder optar entre un producto u otro, ese no es consumidor, ese es un cliente político de algún partido o gobierno de turno. Pero no me vengan a hablar de consumidores. Van a desaparecer las asociaciones de consumidores de la Argentina. Sobre todo esas asociaciones que vinieron ayer a apoyar al gobierno. Y yo no las critico porque apoyen al gobierno. También hay asociaciones que no apoyan al gobierno, pero lamentablemente tienen miedo porque dependen de un subsidio del Estado. Y tal vez hablan de este proyecto interesantísimo de los tribunales arbitrales, pero nada dicen de lo otro. No vaya a ser que les corten a algún comisario político el subsidio miserable que reciben anualmente estas asociaciones. Aquí en la Cámara de Diputados no se pudo agregar una coma. Pero tengo que ser sincero. Este proyecto de ley no admite ninguna modificación. Es inmodificable, es inarreglable, es impracticable. Es impracticable este proyecto de ley. ¿Dónde dice la Constitución de la Nación Argentina que los ciudadanos argentinos o empresas argentinas no pueden invertir y producir lo que les plazca? ¿Dónde dice la Nación Argentina, la Constitución de nuestro país, que un ciudadano, que un consumidor no tiene la libertad de elegir el producto que quiera comprar, la calidad y el precio que quiera pagar? ¿Por qué el gobierno le va a tener que decir al precio que van a tener que pagar, el producto que van a tener que comprar, a dónde lo van a tener que ir a comprar? ¿Por qué? ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Cuál es el... Sí, en Venezuela. ¿Cuál es el espejo? Venezuela. Qué tristeza. Pero no nos olvidemos que en Venezuela hay muchos venezolanos. Olvidémonos del gobierno de Venezuela. Pensemos en el pueblo de Venezuela, que es el que está sufriendo
Pero aquí nos salvamos, aquí nos salvamos. Yo le cuento la anécdota de ver, como lo dijo quien me precedió en el uso de la palabra, estos señores empresarios, hacer la gran Argentina. ¿Cuál es? Y nos salvemos nosotros. Después que despotricaron de este proyecto, hicieron el lobby. Ese lobby que dicen que está prohibido. Hicieron lobby, consiguieron que el Senado les modificara y los excluyera a estos señores de la Cámara, de la CGE y de la no sé cuánto más. Ahora yo pregunto, ¿por qué ellos dicen que son la cadena más delgada, lo más delgado de la cadena, de esto, del otro, de la producción? A ver, ¿acaso los señores de las pymes que vinieron a hablar aquí apoyando al gobierno, porque se salvaron ellos, claro, ¿acaso estas pymes, cuando tengan que cuidarse de la inflación y salvar su capital, no van a tratar de acaparar alguna mercadería, no van a tratar de invertir para ganar la inflación en productos, en mercadería? Para ser a los primeros, esos señores que se quisieron salvar y creen que están salvados y estaban chocho abrazándose con los funcionarios ayer aquí en el plenario, van a ser los primeros que van a sufrir las consecuencias. Y me encanta, se lo tienen merecido, porque esa es la actitud típica. Acá no nos vamos a salvar nosotros, no nos vamos a salvar ninguno. Hay que empezar a pensar como nación, hay que empezar a pensar como una sociedad civilizada, hay que empezar a decirle basta a este gobierno, basta de legislar, basta de gobernar en contra de la Constitución. Gracias a Dios algo bueno ha hecho este gobierno y lo reconozco siempre. ¿Y qué es? La Suprema Corte de Justicia que tenemos. Podremos compartir o no, pero bueno es decir que ha estado a la altura de las circunstancias en más de una oportunidad. Y este proyecto de ley, si se convierte en ley, es clarísimamente inconstitucional. Clarísimamente inconstitucional. Entonces yo me pregunto, y más de uno se pregunta, ¿por qué entonces esta insistencia en pretender legislar ilegalidades? ¿Por qué esto de presentar proyectos que saben que no van a tener un fin feliz? ¿Por qué? Y bueno, ¿para qué vamos a estar elucubrando el por qué? Que vayan al psicólogo. Pero la verdad que el pueblo argentino se está cansando, ya estamos cansados. No es posible esto. No es posible la baja calidad institucional que tenemos. No es posible. Nos pide cuenta. El pueblo nos pide cuenta. Porque la inmensa mayoría del pueblo argentino está cansado y nos piden cuenta. Este absurdo de estar aquí sesionando más de un día corrido. Pero esto es un absurdo. ¿Qué tenemos que traer la almohada acá a la banca? ¿Cuál es el problema en hacer un cuarto intermedio y continuar mañana? ¿Qué es esto? Esto no se entiende. Esto es trasnochado. Señores del oficialismo, por favor, piensen en el pueblo argentino, piensen en que esto ya fue probado, esto fracasó. ¿Por qué insistir en el error? Estaba por leer algunos de los puntos que yo entiendo que es lo que más choca con la Constitución, pero bueno, yo supongo que más de uno lo ha dicho y lo dirán, van a hablar, y en buena hora que así sea, muchísimos legisladores. Así que los eximo y muchas gracias, señora Presidenta.